Bueno, incorporémonos, por favor. Bien, estamos analizando el problema del agua en el país y vemos que es un problema bastante complicado, bastante serio y que no nos puede albergar una indiferencia frente a la problemática, porque acordémonos que el agua simplemente es vida. Simplemente es vida. Entonces no podemos nosotros pasar desapercibido un aspecto de la vida tan fundamental como es el agua. Así que vamos a estar en este análisis, porque en este análisis detenido, porque si no hacemos ese análisis, difícilmente vamos a poder tomar conciencia y por lo tanto no solo conciencia, sino que también tener una voluntad para exigir como ciudadanos el acceso al agua en una forma óptima, en una forma equitativa. Porque acordémonos que nosotros no solo somos interpretaciones de la realidad, sino que también somos entornos. Y entonces, por ejemplo, el día de ayer, pues a partir de un entorno, construido, hubo alguien que dio un testimonio. Y un testimonio bastante acertado de lo que viven muchas familias en El Salvador. Entonces, no nos tiene al margen a ninguno de nosotros este análisis, este problema. Hay datos, hay análisis que dicen que el principal suministrador de agua, que es natural, del país, es el río Lempa. Y dentro de 25 años, el río Lempa, si no nos preocupamos en asumir medidas de su conservación, va a ser una quebrada de invierno. Entonces, imagínense el problema que se avecina si nosotros no nos preocupamos. Entonces se avecina un problema muy serio. Y más el cambio climático, no digamos. Y estas leyes, ¿sí? Estas leyes injustas que provocan desigualdad, que dan origen a la injusticia social inveterada, o sea, de largo tiempo, viejas. ¿Sí? Entonces, seguimos con el análisis, pues. Nos toca hablar del costo del metro cúbico. Y es que el costo del metro cúbico oscilará entre 0,3 centavos, 0,3 centavos y 0,20 centavos de dólar, dependiendo del uso del recurso. Nosotros nos imaginamos que ya el recurso doméstico va a ser módico. Ese pago también aplicaría a las juntas de agua. Esas que yo les estaba comentando que son verdaderas iniciativas ciudadanas, son organizaciones ciudadanas en el territorio donde están las comunidades marginales muchas veces, en el área rural, que a partir de donaciones, a partir de la ayuda internacional,
ellos han podido construir infraestructura para extraer agua de pozos que ellos tienen en sus territorios y que han estado durante por lo menos 40 años, han estado suministrando agua a precio módico, estas juntas de agua. El problema es que las juntas de agua están conformadas incluso por los mismos habitantes de los territorios. Repito, son verdaderas organizaciones ciudadanas, no son empresas. No son empresas como las que acabamos de mencionar, como la Constancia, ¿sí?, la industria cañera, etc. Entonces, por eso es que las juntas de agua han criticado la decisión de ponerles a ellos también una tarifa, como que si fueran empresas privadas. Y son iniciativas sin fines de lucro. Su vocación no es de lucro, como el de las empresas, sino que el de ofrecer un servicio que el Estado no brinda a la población. Ojo con esto. El Estado salvadoreño es un Estado ausente en muchos territorios y también en muchos problemas del país. Y por eso es que las juntas de agua surgen desde hace más de 40 años. Por eso es que hay un tema. Juntas de agua a la deriva. Están en peligro. Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales es que las juntas de agua ahora tendrán que asumir el costo de la extracción del recurso hídrico en el rango ya señalado, algo que representaría un duro golpe económico y afectaría su funcionamiento. Entonces, aquí con esa medida que a nivel de ley se maneja, afectaría grandemente a las juntas de agua y por ende a las comunidades pobres, que son muchas en el país. Desde ya estamos viendo, pues, que esa ley, en vez de beneficiar a las mayorías populares, lo que está haciendo es perjudicarlas en su funcionamiento, en su abastecimiento. Entonces, nosotros desde la sociología, eso es lo que nos importa a nosotros. El acceso, el abastecimiento y los problemas que conlleva ese abastecimiento. Tendremos que estar pagando por cada metro cúbico que saquemos del pozo y eso tendría que ser trasladado a los usuarios. Porque de lo contrario el sistema irá muriendo de a poquito o poco a poco. Señaló pues el tesorero de la Asociación de Agua Potable de la Cangrejera, José Dolores Romero. Este es un funcionario, pues, un funcionario que pertenece a las juntas de agua de la Cangrejera, allá por el Departamento de la Libertad también. Ese sistema de agua comunitario está localizado en el caserío de Pío de Amayo, del cantón de Cangrejera, parte del municipio y departamento de la Libertad, en la franja costera de El Salvador. Comenzó a operar en 1985 y provee de agua a 468 familias de este y de otros 8 caseríos cercanos. O sea que los beneficiados y beneficiarios de ese servicio de las juntas de agua es muy importante, es muy elevado. Y por lo tanto, es necesario que una ley, en vez de perjudicarlos, los beneficie en ese sentido. Porque son las personas que en verdad necesitan. No para lucrar, sino que para vivir. Y sigue el discurso
de las juntas de agua. Servimos agua potable a comunidades pobres. Y hay ancianas que a duras penas alcanzan para lograr tener la cuota del mes. Esto es terrible. Y ya con un incremento la situación sería crítica. Recalcó la persona que pertenece a la junta de agua. Cada familia paga $7 por 20 metros cúbicos consumidos al mes. $7. El equivalente a unos 20 barriles o 20,000 galones, que es aproximadamente 3.78 litros cada uno. Si consumen más, cada metro cúbico extra se cobra a 50 centavos de dólar. Esos $7 solo alcanzarán para mantener funcionando el sistema, no para costear el pago del agua por extraer, dijo Romero. O sea, el personero. Resulta que extraer el agua es complejo también, es un proceso complejo. ¿Sí? Porque no solo deben de haber recursos económicos para el funcionamiento del sistema, sino que también costear el pago del agua por extracción. Se calcula que en El Salvador, con una población de 6.7 millones de habitantes, hay unas 2.500 de esas juntas, lo que yo les comentaba, que proveen del servicio al 25% de la población, es decir, a unas 5.6 millones de personas. O sea que tienen un rol muy importante, pero que van a ser afectadas por la ley así como estaba. Así como está. Tras el final del feriado de fin de año, las organizaciones sociales que han peleado por el derecho humano al agua están considerando reiniciar las actividades de calle en contra de la ley recién aprobada. Esto es un punto bastante importante de analizar, porque aquí ya estamos hablando de una relación entre el sujeto social y la realidad. Y eso es lo que yo he querido en este curso de sociología enfatizar, de que el ser humano hace historia y por lo tanto hace sociología en esa relación con la realidad. Yo y la realidad. Ustedes y la realidad. Ustedes y yo como sujetos. Con razón, obviamente. Entonces aquí se está evidenciando esa relación. Que la gente se está concientizando, pero también ya tomando medidas de hecho, como es la movilización. Entonces, la lucha de calles, hablan ellos. Actividades de calles en contra de la ley recién aprobada. Y se espera el 16 de enero, o sea, el domingo, en el marco del 30º aniversario de los acuerdos de paz suscritos en el 92 por la entonces guerrilla del Frente y el gobierno de turno, hacer esa lucha de calle. Yo los invito que estén atentos a ese evento, a esa movilización que va a haber el próximo domingo. Ya habremos terminado el interciclo, pero yo se los recomiendo, se los sugiero, para que ustedes le hallen como sentido a lo que hemos estado hablando aquí. Resulta que con la escasez del agua que se vislumbra en un futuro, en El Salvador, vamos a tener que tomar una medida también muy peculiar. Vamos a tener que cosechar, vamos a tener que cultivar agua. Ese es el futuro, si nosotros no nos preocupamos, si no salvamos esa ley del agua, que está mal planteada. Está bien escrita,
Pero el problema de la ley es a quiénes beneficia y a quiénes no beneficia. Eso es lo que hay que ver. Si beneficia a las mayorías, en el mejor de los casos, está bien. Pero si beneficia a una élite poderosa económicamente, entonces estamos mal. Al menos como sociedad, como una sociedad como la salvadoreña, en donde la pobreza, tanto extrema como relativa, es alta. Estamos hablando del 60% de la población. ¿Sí? Entonces, este es el futuro que nos espera. Tener que cultivar y cosechar agua. ¿Esa dinámica en qué consiste? Como una iniciativa y preocupación en correspondencia a la evidente escasez del agua en diversas partes del mundo, y El Salvador no es la excepción, se ha introducido una nueva tecnología y que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la población en general y de los sectores poblacionales que más sufren la escasez del preciado líquido y que consiste en la captación de la precipitación pluvial para usarse en la vida diaria. Esto tiene que ver mucho con el régimen de lluvia que tiene un país, una región, un territorio, porque este cultivo y cosecha del agua debe de producirse a partir de la captación de la precipitación pluvial. ¿Qué es la precipitación pluvial? La caída del agua, lluvia, y que es medida a través de un pluviómetro. Entonces, esas precipitaciones son las que se tienen que lograr, se tienen que aprovechar. O sea que ya no vamos a tener que buscar el agua abajo, en el subsuelo, ¿sí? Sino que va a ser a partir de la lluvia. Esto es complicado. Es decir, el uso de las aguas lluvias como sustituto del agua potable. Todo para no utilizarlo innecesariamente el agua de los mantos freáticos. O sea, los mantos freáticos son de donde se extrae el agua, hoy por hoy, para tomar. Y que es la que nosotros compramos cada cierto tiempo en la semana para los usos de la cocina, por ejemplo, y también el uso humano, el agua que nos bebemos. Todo lo anterior mediante procesos provenientes de sistemas de captación de agua y quien se encarga de cosechar y cultivar el agua con tratamientos adecuados para ser usada óptimamente en actividades y áreas fundamentales como la salud, la agricultura, la ganadería y saneamiento. Los medios naturales de captación son la lluvia, la niebla y el aire. Imagínense a lo que estamos llegando ya. Y que seguramente este es el futuro. Ahora bien, hay que ser claros en este sentido. Y sincero, esta agua no es para beber. Pero como los seres humanos no solo bebemos agua, sino que la usamos para otras actividades, ya sea la agricultura, la ganadería, la salud, o incluso en la casa. En la casa no solo utilizamos el agua para beberla, que es la que compramos, sino que también la usamos para otros usos. Lavar el baño, lavar la ropa, los trastes, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel doméstico, se utilizaría esta agua para los usos en los cuales no tengamos que beber, no la tengamos que beber nosotros. Imagínense, todavía esto no garantiza que esta agua sea de consumo humano, propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, esta es una alternativa que creo que se va a tener que internalizar en la medida que vayamos viendo que el problema del agua
se profundiza. Quiero enfatizar esto. Quiero enfatizar que este va a ser el futuro de cómo hacerse del agua. Así que es posible que, por ejemplo, las cisternas queden en desuso. La cisterna que se utiliza en muchas viviendas para poder captar agua. Y que se utilice el agua lluvia. El agua lluvia como la fuente para poder aprovechar el agua y sea utilizada no para el uso humano, que la debamos, sino que para los otros usos. ¿Sí? Y que, por ejemplo, en los hogares, ya dijimos cuáles son. Y indudablemente la agricultura, la industria también. Porque los medios naturales de captación son la lluvia, la niebla y el aire. A diferencia de las otras fuentes que son el subsuelo y los bosques. Pero como los bosques están desapareciendo, ya no va a haber agua. Entonces, esta es una situación terrible, a mi modo de ver. No sé qué piensan ustedes al respecto. ¿O creen ustedes que estamos bien como sociedad, como país, con el agua, con esa ley? No sé, alguna opinión. Tal vez Catherine Barrera, ¿nos quisieras comentar algo? Catherine. Sí, con gusto. Respecto a su interrogante, pues no creo que estemos bien como país. Además, como usted dice, hay muchas deforestaciones, entonces las lluvias casi ya no son, y incluso, como comentan las personas más mayores, vea que eran grandes temporales y el día de ahora casi solo son sequías, retrasando también los cultivos, entonces no creo que sea una buena reforma. Correcto. Gracias, Catherine, por tu opinión. Marina de León, ¿tiene alguna opinión, algún comentario? ¿No lo hay? No lo hay. Bien. Entonces, hemos llegado al final de esta clase. Pero vamos inmediatamente a entrarle al otro tema. Al otro tema que sigue. Porque tenemos tiempo. Bien. Aquí venimos con el impacto de la pandemia COVID en la violencia. ¿Sí? Este es otro problema también que tenemos como sociedad, como país. Es un problema bastante serio, porque la violencia también es un problema viejo en nuestro país, de larga data también. Y en este problema de la violencia vamos a encontrar distintas aristas, incluso dimensiones del problema de la violencia. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el curso de Sociología General, solo en dos problemas. El problema de la violencia de género y la violencia infantil. Porque creo que son los más reveladores y los que más preocupan. Son preocupantes. No estamos soslayando los demás tipos de violencia social, por ejemplo, la violencia delincuencial también, la violencia de las pandillas, la violencia económica, etc. Introducción a la problemática. No cabe duda que es insoslayable, o sea, innegable, el contexto preexistente a la pandemia COVID-19. Y sería irresponsable y sospechoso
atribuirle la responsabilidad de los orígenes y las causas de los males endémicos de la sociedad salvadoreña de los últimos 200 años de existencia republicana al COVID-19. Lo que sí hay que enfatizar que como un proceso, mediación o expresión de una crisis civilizatoria, es necesario tomarla como una manifestación o referente del socavamiento que la relación entre los seres humanos y naturaleza ha alcanzado y sobrepasado los límites naturales para expresarse y trascender a los niveles en los que solo los seres humanos les era exclusivo. Miren, aquí la idea fundamental es que el COVID-19 ha trascendido a la dimensión humana como fenómeno eminentemente biológico o fisiológico. La esfera biológica es supuestamente su origen y donde debería de estar. Pero por el abuso de los seres humanos, ese virus ha trascendido a donde estamos nosotros, a donde nos movemos nosotros. Y por eso es que andamos con mascarilla, ¿no? Por eso es que nos andamos frotando a cada rato alcohol gel, a donde vayamos y a donde estemos. Porque el virus ya trascendió el ámbito, el espacio donde nosotros estamos. Cuando yo digo de que ha trascendido al espacio humano, es que el espacio del virus era eminentemente biológico, estaba nada más en el mundo biológico. ¿Sí? Pero ha trascendido y lo tenemos aquí, a la par incluso. Entonces eso está afectando grandemente en otros problemas también, en otros problemas preexistentes. Llámese pobreza, llámese violencia, llámese problemas de salud que teníamos también antes de la pandemia. A eso va. Lo anterior implica aclarar que esos niveles o realidad histórico-social han sido impactados en sus entrañas, no porque funcionaban para el bienestar humano, sino que por el grado de vulnerabilidad y crisis estructural. El COVID nos halló vulnerables, sin protección, pues, y con crisis estructural. O sea, esto ya involucra a las crisis sociales que hemos estado viviendo. La violencia, la crisis económica, los problemas económicos, aunados a eso. Y que en países como El Salvador se ha visibilizado la tan mal que funcionamos como sociedad. Esto ha venido a visibilizar lo tan mal que funcionamos como sociedad. Y ya la compañera, creo que fue Kate, lo acaba de enfatizar. Estamos mal como sociedad. Y el fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones da cuenta del grado de deterioro al que hemos llegado como especie. De ahí que, como curso de sociología, no se puede eludir dicha situación apremiante, o sea que presiona y que imposibilita la vida plena. El impacto del contexto pandémico es un problema preexistente, es decir, la violencia. La pandemia COVID-19 ha agudizado y complicado el problema de la violencia, y que antes de la pandemia ya asumía las connotaciones de epidemia. O sea, teníamos ya esa epidemia, la epidemia de la violencia. ¿Por qué algo se puede considerar una epidemia? Por el número de muertes provocadas por cada 100,000 habitantes. Y en El Salvador, al igual que en otros países,
el número de muertos por la violencia ha sido alto siempre. Aunque hoy han bajado los homicidios. Pero el problema es que se complica porque, si bien es cierto, han bajado los homicidios, dicen que andamos por el orden de los 4 homicidios. Pero andamos por el orden de los 9 o 10 desaparecidos. 9 o 10 desaparecidos que seguramente no van a aparecer. Ojo, entonces, ¿en qué problema, en qué situación estamos? Estamos en la apariencia, estamos jugando con las apariencias entonces. Estamos jugando con las figuras. Y por eso es que se maneja el discurso irresponsable, a mi modo de ver, de que en El Salvador los planes de seguridad son exitosos porque han bajado los muertos provocados por la violencia. En el sentido de que son personas asesinadas ya sea por las bandas delincuenciales o por las llamadas pandillas humanas. Pero resulta que, repito, de 4 homicidios que hay 9 o 10 desaparecidos. Y que probablemente no van a aparecer, sino que hasta que se encuentren esos, como dicen, cementerios o fosas comunes. Entonces, es complicada la situación, porque se está manejando las figuras, se están manipulando figuras. Y esto no hablamos también de la extorsión, ¿no? Ese es otro problema todavía. Y que produce también violencia, pues. Porque desde que usted es presionado a dar una cantidad de dinero por las malas, como dicen, o por las buenas, cuando es presionado, eso produce violencia también. Entonces, antes de la pandemia ya teníamos una epidemia. Y esa epidemia se llama violencia. Y la incidencia del COVID en la violencia de género e infantil constituyen expresiones de la espiral dentro del contexto pandémico a partir de marzo de 2020. A tal grado que la pandemia COVID-19 ha visibilizado aún más la violencia de género. Violencia de género, la configuración de una desigualdad social. Bien, ¿pero qué es la violencia de género? Obviamente, aquí estamos hablando de la definición de un género. El género, ya, como ustedes pueden saber también, el género es una construcción histórico-social, es una construcción histórico-humana en la cual usted, en una forma consciente, se define sexualmente. Ojo, pero en una forma consciente, construida socialmente, construida ideológicamente. Entonces, el género, a diferencia del sexo, es una construcción social. Es una construcción psicosocial. Es una construcción ideológica también. Parece que es complicado el tema cuando se llega al planteamiento de que el sexo no necesariamente coincide con el género. ¿Por qué? Porque el género es aprendido. Se aprende. El género se adquiere como aprendizaje. Entonces es una aprensión en la vida.
a diferencia del sexo que ya viene innato, ya viene atribuido. El sexo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas veces, el género no coincide también con el sexo. Y por eso vamos a encontrar hoy en día una diversidad de géneros. Ojo, una diversidad de géneros. El género es una construcción psicosocial, psicoideológica social. Hay que tener claro. Ahora bien, tradicionalmente, ojo, tradicionalmente, en las sociedades occidentales se han definido dos géneros, masculino y el femenino. ¿Sí? Entendido como géneros, sexo definidos, sexo bien definido. Géneros en los cuales el sexo está bien definido de acuerdo a sus características biológicas. Ustedes saben que el sexo masculino y el sexo femenino corresponden uno a los hombres y otro a las mujeres. Pero a partir de qué? De sus condiciones sexuales, a partir de sus identidades biológicas, ojo, biológicas, sexuales. Entonces, tradicionalmente se asumió que género solo iba a ser o se iba a establecer a partir de la existencia de hombres y mujeres. Pero como el ser humano no es estático en conocimiento, en relaciones, entonces de un tiempo para acá, póngale 50 años. De un tiempo para acá, ya el estudio del género se ha diversificado, se ha complejizado. Y resulta que han surgido géneros que no están determinados por el sexo. Por eso que decimos, no necesariamente. Así que, por favor, tengamos cuidado en eso. El género es una construcción psicosocial, psicoideológico social, a tal grado que el género no necesariamente coincide con el sexo. Y viceversa, el sexo coincide con el género. Por favor, tengamos cuidado en eso. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Pueden hacerla con lo que acabo de explicar. ¿No la hay? Bueno. En los análisis que se han venido planteando, se ha hecho hincapié en las desigualdades sistémicas preexistentes en la realidad histórico-social salvadoreña y que la pandemia ha dado lugar a que los problemas se visibilicen dentro de las medidas preventivas o protocolos de convivencia, como lo han sido las cuarentenas domiciliar obligatorias. Resulta que la violencia de género se explosionó precisamente en esta medida sociosanitaria, cuáles fueron las cuarentenas domiciliar obligatorias. Más adelante vamos a ir viendo eso. En El Salvador, para enfrentar la COVID-19, se decretó el estado de emergencia y de excepción desde marzo a junio de 2020. Y la medida preventiva que significó como el caldo de cultivo para la configuración de la violencia de género fue la cuarentena domiciliar obligatoria. Ojo con eso. El tiempo se nos ha acabado. Vamos a quedar hasta aquí y el día de mañana vamos a proseguir con este problema, con este problema delicado, complicado. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas Rick. gracias. De Feliz acuerdo, noche. feliz noche. Bueno, adiós.